Buenos días, Daniel Innerarity. Estamos encantados de tenerte aquí y de poder conversar brevemente de tu último libro, Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Pues muchas gracias. Y yo también estoy encantado de estar aquí en la UOC, volver a venir a la UOC y hablar de un tema tan apasionante como este. Abres el libro haciendo una reflexión sobre las diferencias entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Si tuvieras que destacar alguna, ¿cuál sería? La fundamental es que los humanos tenemos sentido común. Bueno, algunos no mucho, pero en principio tenemos sentido común, que es una cualidad difícil de explicar, porque además hay varias acepciones, pero fácil de entender. Muchas veces decimos, esto no tiene sentido común, o esta persona no tiene sentido común. Es una capacidad de hacerse cargo del contexto, de la situación, entenderse bien con información incompleta y completarla nosotros de alguna manera. Eso las máquinas no lo tienen, se lo tenemos que dar todo explícitamente. Luego acuñas dos conceptos en el libro, gobernanza algorítmica y democracia de las recomendaciones. ¿Podrías definirlo de forma sencilla? Bueno, gobernanza algorítmica sería tampoco creo que sea tan original el término mío, ¿no? Sería el proceso de toma de decisiones en general y política en particular a través de algoritmos para muchas cuestiones que requieren un manejo de información compleja, que los humanos estaríamos sobrepasados por ella. Los algoritmos nos pueden ayudar a esa toma de decisiones y establezco toda una serie de condiciones, límites a ese tipo de gobernanza o promesas no cumplidas del todo, ¿no? Y la democracia de la recomendación es una propuesta que algunos han hecho, no sé si con ese nombre o con otro, de que el sistema de recomendaciones de Amazon, por ejemplo, y de tantas otras plataformas, basada en lo que entienden que a nosotros nos conviene o son nuestras preferencias, nuestros intereses, a través de las huellas que dejamos en nuestro recorrido digital, podría ser perfectamente aplicable al caso de la democracia. En lugar de una democracia como la que tenemos ahora, fuertemente ideologizada, lo que tendríamos es simplemente un atender a lo que realmente, si hacemos caso a las huellas digitales, las personas quieren y sin necesidad de ese andamiaje ideológico. Y le hago toda una crítica porque me parece que hay una confusión ahí acerca de qué significan preferencias, qué tipo de individuo está presente en esos sistemas y cómo funciona eso y por qué eso me parece que es inadecuado como sustituto de la democracia. Sin embargo, no estamos ahí todavía, no estamos en la democracia de las recomendaciones, no estamos tampoco en la gobernanza algorítmica si entendemos esto por que los algoritmos hayan llegado ahora, hayan entrado, digamos, en el proceso político y en las decisiones, ¿no? En la política, en toda la política, en todo el proceso político. Entonces, esto no puede crear un poco, tú mismo me parece que lo admites en el libro, no estamos todavía aquí, no puede crear un poco de confusión que esté todo tan centrado en estos conceptos cuando en realidad todavía no están institucionalizados en nuestras instituciones políticas? No porque va a llegar, porque eso es imparable. O sea, la presencia de algoritmos en la toma de decisiones va a ser cada vez más intensiva y extensiva. Y eso va a generar problemas. Hace unos años hubo un caso interesante como estudio de Holanda, el sistema de ayudas sociales rechazó una petición de unos migrantes que no conocían bien el idioma y entendieron mal una cosa ni el impreso digital, ¿no? Y aquello, la máquina lo interpretó como un intento de fraude, cosa que un humano lo hubiéramos entendido desde el primer momento viéndole la cara a esas personas y su incapacidad de comunicarse bien en holandés. Entonces, eso ocurrió hace muchos años, pero cada vez va a ir a más. Y lo otro es una propuesta más utópica, la propuesta de la democracia de las recomendaciones, pero ya hay mucha gente muy escéptica de que la democracia pueda servir para resolver nuestros problemas y justo
mucha gente que está en el entorno de esos señores tecnofeudales que tienen en estos momentos mucho poder en el mundo, y por tanto no me extrañaría que con esa formulación o con otras parecidas ya haya personas que estén empezando a soñar con que el sistema de las recomendaciones de compras y por tanto nuestra consideración como consumidores y clientes, como ocurre en la sanidad, por ejemplo, por poner algún ejemplo que estamos viendo últimamente, de cómo se impone el modelo del consumidor y del cliente y de empresa en lugar de servicio público, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener armada los argumentos también desde el punto de vista conceptual para algo que yo creo que va a venir de manera muy impetuosa. Ahora hablaremos un poquito más de la democracia, pero antes hablas un poco de esta continuidad en el automatismo, un poco desde haces este recorrido desde Hobbes hasta la burocracia moderna. Esto ha existido. ¿Qué es lo específico de la democracia de algoritmos o de la algoritmización, digamos? ¿Qué sería lo específico y si hace la gobernanza más opaca de lo que lo hacían los procesos clásicos de automatización? Bueno, es otro tipo de opacidad, porque detrás de la automatización y de la burocracia hay mil anécdotas y mil historias y mil narraciones de desagrado con la burocracia, precisamente porque no da explicaciones, etc. O sea, eso lo conocemos bien, ¿no? Lo que ocurre con esta tecnología es que añade otro grado adicional de complejidad o incluso de opacidad, que es que no terminamos de entender muy bien por qué ha tomado las decisiones. Al burócrata le podíamos pedir una explicación, nos la podía dar o no, podía ser satisfactoria o no, pero estamos ante máquinas que ellas mismas tienen muchas dificultades en el supuesto de que le pidiéramos una explicación para darnos cuenta de por qué ha tomado esa decisión, porque hay una opacidad general en el sistema, y mi propuesta es distinguir tipos de opacidades y exigir la transparencia correspondiente a cada una de esas opacidades. Y hablas también del tema de los protocolos éticos, ¿no? Que esto no basta. No basta para hacer la IA más democrática. Entonces, ¿qué tendría que ser cómo tendría que ser una inteligencia artificial democrática o democráticamente controlada? Tendría que ser una inteligencia artificial en cuyo proceso de vida hubiera una intervención expresa de la gente, me atrevería a decir política, de acuerdo con la naturaleza del momento en el que nos encontramos. En general, esta idea de la democracia de las recomendaciones viene a sustituir la voluntad explícita de la gente por la voluntad implícita del consumidor, y creo que nos estamos deslizando un poco en esa pendiente, ¿no? Que no es original de estos momentos, pero sí que hay mucha gente que dice, bueno, si le damos a la gente lo que la gente en el fondo quiere, ¿para qué vamos a perder el tiempo con las instituciones democráticas? Bueno, primero, digámosle a la inteligencia artificial lo que le hemos dicho a esas personas. Lo que la gente quiere será algo que dependerá de lo que la gente diga que quiere, y no de lo que nosotros deduzcamos que pretende querer, ¿no? Y la democracia no es una pérdida de tiempo, sino una garantía frágil, cuestionable, mejorable, de que a donde vamos a llegar es un sitio en el que vale la pena estar, ¿no? Y en el que vamos a estar todos, y que va a contar con nuestra aceptación. Ese es el modelo, la utopía democrática tiene que ver con eso. Hablas de dos amenazas, digamos, de la inteligencia artificial. Una, diría, es al sujeto autónomo y reflexivo, la otra es a la democracia deliberativa. Y respecto a la primera, ¿no?, del sujeto autónomo y reflexivo, esta es una crítica recurrente, ¿no? Con y tecnología, la opinión de la gente es maleable, es influenciable, es cambiante, es volátil. Esto los que hacemos ciencia política empírica lo sabemos. Entonces, realmente es tan importante, o sea, es tan diferente. Por ejemplo, estaba pensando en la televisión, ¿no? También se decía que la televisión iba a crear sujetos no críticos, iba a uniformizar las opiniones. ¿Es una amenaza tan grande? ¿O es esto el sujeto autónomo en realidad una ficción necesaria y útil, pero una ficción, ¿no?, al fin y al cabo? Bueno, más que hacer crisis nosotros como consecuencia de la televisión,
lo que ha ocurrido es que la televisión ha hecho crisis antes de que nosotros la hiciéramos, ¿no? Entonces, algo parecido puede pasar con la inteligencia artificial, no digo yo que no, que estemos ante una burbuja, y yo creo que estamos ante unas tecnologías que nos han metido en un contexto que yo denomino en el libro histeria digital, o sea, nos han convertido en sujetos histéricos, tanto en positivo como en negativo, tanto por tener unas expectativas desmesuradas respecto de ella, como teniendo un pánico que no se corresponde con la realidad. Mi libro, si me dejas que lo traduzca así, es un ansiolítico para sujetos digitales, o sea, es un tranquilizante. Reflexión, pensemos bien los conceptos, pensemos qué queremos decir cuando hablamos de inteligencia, cuando hablamos de control, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de democracia. Y creo que una reflexión sobre estos conceptos nos permitirá aquilatar nuestras expectativas y nuestros temores. Y respecto a la democracia deliberativa, ¿es realmente una amenaza? Porque realmente existe esto de la democracia deliberativa. Tú lo contrapones a la agregación, pero la agregación, al final, las reglas de los sistemas electorales es una forma de agregación, ¿no? Y de producción de una decisión colectiva, ¿no? ¿Existe esto de la democracia deliberativa? ¿Es también otra ficción útil, necesaria? Sí, pero es una ficción que al menos nos sirve para establecer un límite a la mera agregación de intereses, ¿no? O sea, yo no sé muy bien cómo se hace una democracia deliberativa, y probablemente Habermas tampoco lo sabía cuando lo puso en circulación, pero sabía algo que es muy valioso, que es la mera agregación de intereses produce muchas veces daños a los propios interesados, o produce resultados suboptimales. Y pensemos qué añadido le hace falta a la agregación y qué estrategias, qué instituciones, qué procedimientos para mejorarla. Y bueno, ya un poco para acabar, pero este concepto tuyo de la democracia como estrategia, digamos, epistémica, o sea, esta idea de que la democracia nos sirve como protección frente a la falibilidad de las decisiones humanas, a mí me ha resultado particularmente sugerente. Y quería preguntarte un poco por esta idea, ¿no? Bueno, en el fondo es una idea de Spinoza, ¿no? Tan vieja como Spinoza, ¿no? O sea, hace muchos años, ¿no? Que es la idea de... Spinoza lo dice de otra manera, ¿no? Los seres humanos... Es poco verosímil que los seres humanos permanezcamos siempre unánimes en el mismo error. Es una idea genial que a mí me ha fascinado siempre, ¿no? Y la democracia, en el fondo, es un invento, una construcción para hacer eso todavía más inverosímil, porque en una democracia hay gobierno, pero sobre todo hay oposición, hay libertad de circulación de ideas, hay libertad de expresión y de crítica, y yo sin ser un fanático de la democracia epistémica, sí que entiendo que tenemos un sesgo en virtud del cual tendemos a dar a la democracia un valor normativo y a veces no atendemos suficientemente sus ventajas epistémicas. Y esto me parece que es algo que hay que insistir. Yo llevo mucho tiempo insistiendo. Los problemas del mundo necesitan más conocimiento que buena voluntad, por decirlo de alguna manera, y son muchos, en buena medida, problemas más de ignorancia que de falta de liderazgo, siendo necesarias ambas cosas, ¿no? Sí, bueno, que sería una fuente de legitimidad procedimental, ¿no? La de la democracia como estrategia para protegernos de nuestros errores, pero sin embargo una idea posiblemente muy sofisticada, ¿no? Para que, digamos, el ciudadano pueda utilizarla como fuente de legitimación. No estoy pensando que seguramente es más fácil pensar en la legitimación de resultados, ¿no? Sí. Entonces, como no lo apoya una mayoría, esto es suficiente para que un porcentaje, una mayoría de población pueda apoyar la democracia, ¿no? Bueno, eso indica que tú y yo tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Porque en estos momentos la presión en favor de que el criterio de resultados sea el único criterio es muy fuerte.
y la cantidad de gente, yo me he llevado verdaderas sorpresas, porque me he encontrado con gente muy formada, muy demócrata, muy luchadora, que se verdaderamente forofa de una democracia de resultados y comenzando a considerar que lo de China igual tampoco está tan mal, porque mira los millones de gente que saca de la pobreza. Es decir, pienso que esa tentación la tenemos, ¿no?, como sociedad, y la tendríamos que compensar de dos maneras. Tú y yo, académicos, formulando una teoría atractiva de la democracia, de los otros aspectos de la democracia que tienen que ver con los procedimientos o con otro tipo de legitimación, y el sistema político dando mejores resultados. ¿No? Yo me resisto a que los académicos llevemos todo el peso de la responsabilidad de arreglar esta disfunción que va a estar más presente en nuestra sociedad. Y entiendo que el sistema político, si no es capaz de resolver ciertos problemas agudos, persistentes, como cambio climático, desigualdad, etcétera, va a verse cada vez más impotente frente a quienes pretendan arrojar todo a cambio de resultados, que además tampoco se producen, ¿no? Pero, en fin, eso es otra cuestión, ¿no? Bueno, ya para acabar, la UOC está, sabes, bueno, es una universidad a distancia, en línea, y ahora pues el tema de la inteligencia artificial nos afecta muy directamente. ¿Cómo tendría que ser un modelo educativo basado que integre la inteligencia artificial, al mismo tiempo potencie esto, lo que queremos, ¿no?, la capacidad crítica del estudiante y el aprendizaje, ¿no? Bueno, no creo que esté en contradicción el hecho de que el medio básico de una universidad como la UOC sea un medio digital, por tanto el entorno en el que opera sea eso, y que al mismo tiempo el tipo de formación que se dé, por sus contenidos básicamente, incorpore ese tipo de valores a los que tú hacías referencia, ¿no? Yo creo que con la pandemia percibimos muy bien cómo la digitalización de la enseñanza online a otros niveles, a todos los niveles en aquel caso, era muy útil para ciertas cosas y tenía unas limitaciones para otras. Yo creo que esto la UOC lo sabéis desde hace mucho más tiempo, ¿no?, porque lleváis trabajando en eso incluso y trabajáis cuando no hay pandemia, ¿no?, en esas claves, ¿no? Y yo te contestaría, sin ser un experto en esto, y no puedo dar consejos en una casa en la que sabéis mucho más que yo de este asunto, pero yo te contestaría diciendo que no veamos una incompatibilidad, porque el tipo de estrategias cognitivas que utilizamos en la enseñanza y que fomentamos en el alumnado pueden ser perfectamente compatibles con que el instrumento, el cauce, sea digital o presencial. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Pues muchas gracias a ti por la conversación.